Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Hola, gracias por acompañarnos en otro espacio más de Huellas Culturales, un enlace al patrimonio, programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Les saluda su anfitrión César Barrantes. Hoy me acompaña nuevamente Vicky Novoa, quien es arqueóloga y curadora del Museo del Jade. Y hoy vamos a conversar de un tema, pues, siempre muy interesante, que es sobre el jade mesoamericano, pero los objetos encontrados en nuestro país. Antes de empezar con el tema, ya meternos de cabeza en el tema, doña Vicky, y gracias como siempre por su tiempo, nos gustaría primero definir qué se entiende por Mesoamérica, porque en nuestros tiempos la gente habla de Centroamérica, habla de Latinoamérica, pero ¿qué es Mesoamérica? ¿Qué significa ese concepto? Sí, bueno, un gusto estar acá con ustedes nuevamente. El concepto de áreas culturales surge como una forma de análisis arqueológico que está basado en términos geográficos y términos culturales. Es decir, cuando encuentro semejanzas y diferencias culturales a nivel de toda América, yo voy estableciendo ciertos rangos o límites donde se me va ubicando al concepto, digamos, de tanto de cultura material como lingüísticamente. Voy ubicando entonces esas áreas. Uso por eso la parte geográfica para ir ubicando, pero también hasta dónde llegan, por ejemplo, el concepto lingüístico, el concepto de cultura material también, que se me parece mucho lo que hicieron en Colombia, lo que hicieron acá, o lo que hicieron en la parte mexicana, a lo que hicieron en Guatemala. Entonces, ya voy asignando ciertos rangos de área. Esos son los conceptos, digamos, areales. Esos son nada más, se usan áreas culturales para una forma de análisis arqueológico, básicamente. En América se ha establecido diferentes áreas culturales. Está la parte más de la zona árido, que es norteamericana, la zona mesoamericana, que significa medio, y la zona intermedia, que significa ya que estamos en la parte central, y después está la zona areal suramericana. Así dividimos América en grandes términos. Hay otros conceptos, el área de región chibcha, ya basado en lingüística o en otras formas más de culturales, pero en términos generales esas serían como las grandes áreas culturales en que se ha dividido América. Nosotros estaríamos dentro de un área que se llama área intermedia, que llega más o menos lingüísticamente y también por los grupos culturales y por las razones estas de cultura material, llegamos hasta cerca de lo que es Colombia, la parte de Venezuela y una parte de Ecuador. Luego llegamos hasta la parte de Guanacaste, que es la región Gran Nicoya, pero que en cierta forma, en un periodo ya tardío, tuvo cierta influencia de los grupos mexicanos. A partir de ahí, hacia la parte de México, estaríamos hablando del área mesoamericana, que llega más o menos por el Golfo de México y esta zona ya de cerca del límite con Estados Unidos. Eso sería el gran área mesoamericana. Ahí se manejaron las culturas que son grupos mexicanos que ahí hicieron sus labores y sus actividades. Entonces eso sería el área mesoamericana. Estamos hablando de grandes culturas y sociedades en el área mesoamericana, los olmecas, los mayas, doña Vicky. Sí, los olmecas, los mayas, los aztecas, los toltecas, hay muchos grupos, tal vez siempre mencionamos como los grandes grupos, pero hay, igual que en el área intermedia, hay una gran cantidad de grupos étnicos que ocuparon estas regiones, pero a veces sobresalen por sus grandes monumentos, por sus tipos de obras, por la cultura que dejaron. Se mencionan, por ejemplo, el grupo olmeca, cercano del área del Golfo de México, Veracruz, toda esa zona. Son los pueblos que se llaman originarios, que de ahí se habla que parten varios grupos, inclusive descienden después los grupos mayas, que ocupan hasta la parte de Honduras, El Salvador. Entonces, a esos grupos mesoamericanos. Pero es un hecho de que su influencia, como por ejemplo los olmecas, que se consideran de cierta forma
la cuna de muchas culturas mesoamericanas, llegaron a nuestro país, ¿cierto? O sea, hay influencia de ellos aquí en nuestro país. Sí, algo importante es que en ese momento, y tal vez para volver al ámbito contemporáneo, no existían las fronteras como tenemos las fronteras actualmente. Hay que quitarnos también ese concepto de fronteras. Pueden haber fronteras de pensamiento culturales o ciertos límites que se mueven, pero también hay que pensar que la gente era dinámica, la gente se movía. La gente no era que yo llegaba hasta esta cerca y ya no pasaba ahí. La gente buscaba, exploraba. Y ahí se dan entonces lo que yo denomino las transferencias tecnológicas, las transferencias de conocimiento, el movimiento de gentes inclusive. Nosotros tenemos movimientos y con esos movimientos vienen también la transferencia de materias primas, de bienes, de servicios que no tenemos en ciertas áreas. Vamos a buscarlos a otro lado. Por ejemplo, se habla de la sal, o de plumas exóticas que venían a traer, los grupos olmecas y mayas venían a buscar acá. ¿Y qué le damos nosotros? Estos bienes, pero también ellos traían materias primas, y ahí también viene la influencia de traer bloques de jade, como lo hemos explicado en otras ocasiones. Esto nos trae también objetos que ellos tenían hechos allá. Y esto es un movimiento dinámico, eso es muy rico. Y tenemos en Costa Rica la suerte de que hayan llegado muchos objetos de ellos. Para ellos, como usted decía, no había fronteras, esto era su espacio natural, había intercambio entre pueblos, y uno de esos intercambios trae justamente el jade, doña Vicky, que en nuestro país no se generaba, y bueno, este es el tema que nos trae el día de hoy, que es los objetos de jade encontrados en nuestro país. Vamos primero a escuchar la agenda del museo y regresamos para retomar este tema. Huellas culturales. El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros tiene el agrado de invitarle a su ciclo de conferencias virtuales, todos los miércoles a las 3 de la tarde. También le recordamos que puede visitar nuestras exposiciones permanentes y temporales de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los domingos las entradas son 2x1 para nacionales. Para más información, le invitamos a visitar nuestras redes sociales: Facebook, Museo del Jade; Instagram, Museo del Jade CR; Twitter, @Museo del Jade CR; YouTube, Museo Jade. Estamos en Huellas Culturales, un enlace al patrimonio de programa del Instituto del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Conversamos con Vicky Novoa, quien es arqueóloga y curadora del museo, y estamos conversando del jade mesoamericano, objetos encontrados en Costa Rica. Doña Vicky nos hacía una amplia explicación de lo que significa el término Mesoamérica, lo que se entendía por él, que era más que geográfico, era cultural. Y hablamos de los intercambios que se dan entre los diferentes pueblos a lo largo de los años. Uno de esos intercambios trajo el jade a nuestro país, porque como lo mencionamos en uno de los primeros podcasts sobre este tema, el jade no se encuentra en Costa Rica, doña Vicky. Lo trajeron, pero a partir de ahí hay toda una historia que contar. Sí, bueno, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, el jade, por razones geológicas, no se encuentra en el país. Esto no es local, tenemos que saber que es una materia prima, pero aquí se talló con diseños y figuras que fueron más de estilo local, con las creencias de esas animistas que hemos explicado en otros programas que ellos tenían. Y en Mesoamérica se usaba mucho el término de usar dioses o tallar a los grupos de élite en los jades. Hay diferencias sustanciales, nos diferencia la cultura material de Mesoamérica a la que tenemos tallada aquí en Costa Rica. Esas son las diferencias, por eso un arqueólogo puede decir que un objeto que tenemos o que encontramos acá no es de grupos culturales locales, sino que es de otras culturas, puede ser mesoamericano, puede ser andino, porque a veces se encuentran reflejados algunos objetos también de Sudamérica. Pero mucho de la influencia es traer también objetos ya terminados, como parte de ese trueque, ese cambio que se hacía en los movimientos humanos de intercambios regionales. ¿Qué encontrábamos? ¿Qué objetos de otras partes hemos encontrado o han encontrado ustedes en su trabajo arqueológico? De Mesoamérica principalmente se encuentran objetos, cucharas y algunos objetos de hacha de Mesoamérica,
que son de la cultura olmeca. También de los grupos mayas encontramos muchos objetos que son cabezas que son colgantes, pero reflejan muy bien la fisonomía de los mayas. Tenemos placas que tienen glifos o que son escritura, que ya son grabados de los mayas, que se pueden interpretar. Los epigrafistas pueden ya hablar de ciertos periodos, de ciertas. Y encontramos también algunos objetos que son cerámicas, que son también elaborados en esas zonas del área maya. También de la cultura olmeca también encontramos figuras de cerámica, como los baby face, que son unas figuras que son como unas figuras de hombres que son sentados, que tienen unos rasgos como asiáticos, y que pareciera que son muy característicos, igual tienen la misma fisonomía, como las grandes cabezas que casi siempre muestran de la cultura olmeca, unas cabezas que son muy grandes. La gente tiene ese referente de la cultura olmeca, como rasgos achinados, digamos. Esos son lo que nos marca, digamos, que son culturas olmecas. Y los mayas, generalmente las cabezas con la deformación craneal y con decoraciones de los atavíos de los grandes personajes como los reyes mayas. Era muy realista el trabajo en jade de estos pueblos, doña Vicky. ¿Por qué? Generalmente ellos tallaban a sus personajes y también escribían su historia a través de estos glifos, que son unos símbolos que han marcado muy claramente la línea y pueden contar una historia de su pueblo. Nosotros en Costa Rica, a diferencia, no tuvimos escritura, entonces lo que tenemos son tallas de símbolos, por ejemplo, como los grabados en piedra, que son espirales, son más íconos que nos marcan ciertas diferencias, como de la misma parte animista podemos tallar reptiles, podemos tallar serpientes, pero no tenemos una escritura como tal. En cambio, en la cultura mesoamericana sí se talló, se escribió, tuvo una escritura. En la parte maya, por ejemplo, claramente. A propósito de esto, usted nos quería contar de un texto jeroglífico de la cuchara jadeíta, que es una muestra justamente de esta escritura, doña Vicky. Sí, hay algo importante de esa cuchara. Te cuento la historia porque ella es una cuchara que ha viajado mucho hasta llegar al Museo del Jade. De verdad. La primera es que fue tallada por los grupos olmecas. Es una cuchara olmeca. Es olmeca. Tallada por los grupos olmecas, ya en la parte tardía de los grupos olmecas. Esta cuchara, de alguna razón, se fue moviendo por lo mismo dinámica que te contaba, y esta cuchara llegó a los grupos mayas. Los grupos mayas tallaron en la cuchara los glifos mayas. Sobre la cuchara, que era olmeca, tallaron los glifos mayas. Esos glifos mayas, de acuerdo al epigrafista Mora, que es Mora Marín, que es un epigrafista, David Mora Marín, que él es epigrafista en interpretar todo eso de los glifos mayas. Nos cuenta que en la talla hay 8 glifos que nos cuentan una historia, que habla de la dedicación ritual de la cuchara de jadeíta misma, que es un acto llevado a cabo por un especialista maya. Entonces, habla de la dedicación del maíz, al maíz. Los 8 glifos van a hablar de eso. Esa cuchara la pueden ver en el museo, pero lo importante es que es una cuchara que viene como haciendo escalas. Y de algún momento, en el paso de ese tiempo, como en 400 después de Cristo, empieza tal vez su ruta hasta llegar a Costa Rica. Y lo más importante es que salió excavando ahí en un sitio arqueológico donde salió alguna persona y ahora está en el Museo del Jade. Entonces es una cuchara viajera. Es una cuchara viajera, que es mucho más que la idea que nosotros tenemos de cuchara, ¿verdad? O sea, su simbolismo es mucho más amplio, ¿cierto? Algo importante de la cuchara es que tiene un estilo, digamos, es un término como más coloquial de decir por la forma que tiene. Tiene como un envangamiento alargado, pero está socavado, digamos, en una de las caras y hace la forma como si fuera una cuchara, pero si uno la pone en forma horizontal, y se usaba así, se ponía como un pectoral de forma horizontal, pareciera también una guacamaya en vuelo.
parece que está volando la guacamaya. Y eso lo que hace importante de esta cuchara es que fue usada por grupos olmecas, pero también por grupos mayas, y fue como un tributo que llegó acá para algún miembro de la élite de Costa Rica también que tuviera esa cuchara. Fue enterrado con esa cuchara en Costa Rica. Entonces, para que veamos esa dinámica de movimiento de objetos, hasta de personas. Se habla de que hay personas que también tienen una afiliación, inclusive había alianzas matrimoniales entre personas de diferentes lugares. Esto nos da esa idea. A veces creemos que estamos como en un solo lugar y no, tenemos un gran movimiento cultural. Había una dinámica de intercambio cultural, social en toda Mesoamérica, y eso es importante. No era algo estático, como uno suele pensarlo cuando uno le enseña sobre las culturas precolombinas. Aquí Costa Rica, allá México, no, existía una relación muy estrecha entre ellos, y esta cuchara jadita lo demuestra, ¿verdad? Claro. Por aquí quería leer parte de la traducción que hacía también don David, algunas de las frases que dice la cuchara jadita: divino señor de la noche, y se refiere a un noble o jefe maya, dando el uso de, no sé cómo se pronuncia esa, bueno, rey señor, el mismo noble que es mencionado en la segunda oración como el posible dueño de la cuchara, entre algunas de las traducciones de lo que dice la cuchara. Muy interesante, corresponde al objeto dedicado y se lee nal, mazorca de maíz, entre otras cosas. Así que hay otra oración por ahí que dice, se puede leer de la siguiente forma: el señor Ave, divino señor de la noche, dedicó la mazorca de maíz. Sí, el maíz es muy importante para las culturas mesoamericanas. De hecho, se habla de si el maíz es originario de Mesoamérica o de Suramérica, pero parece ser en las últimas investigaciones que las mazorcas de maíz surgieron a partir del teosinte, que es un maíz silvestre. En las culturas mesoamericanas fueron implementando todo ese uso del maíz. Es muy importante entonces dentro de los rituales esta dedicación que hace ese especialista al maíz. Y vea que es una cuchara, sirve también como un elemento ritual, simbólico, y es portado de manera horizontal por un personaje importante. Además de que ha pasado por todas las culturas de Mesoamérica, hasta llegar a culturas que son más locales. Un personaje muy importante que fue enterrado en lo que hoy es Costa Rica. En ese entonces no era Costa Rica, era un territorio muy diferente, pero fue enterrado en nuestro país con usanzas y con algunas usanzas mayas también, doña Vicky. Así que habla justamente de esa relación, de esa dinámica. Esa parte es muy importante aclararle, porque la parte de la relación que te decía, estamos en un área que es intermedia lingüísticamente, tenemos más parentesco con los grupos chibchas suramericanos, pero la influencia mesoamericana se da, inclusive se mete dentro de esa región mesoamericana, lo que es Gran Nicoya, porque sí han aparecido muchos objetos mesoamericanos y muchos de los grupos mesoamericanos que migraron a partir del 800 después de Cristo por colapsos allá políticos, migraron para no ser capturados como rehenes o pues vivir un poco más la miseria, digamos, de la alimentación y todo, las sequías. Migraron hasta esta parte porque ya conocían las rutas de intercambio, conocían las costas de Costa Rica, asentaron en lo que es Guanacaste, Golfo de la Bahía, Golfo de Papagayo, Bahía Culebra, y muchos de estos enterramientos que tienen esto tienen que ver ya con movimientos de grupos chorotegas, nicaraos, pero ellos tenían ya habla náhuatl, que sí es mesoamericano. Entonces vean cómo hay una dinámica interesante. Y los grupos de chorotegas y nicaraos son tardíos, ya llegaron a Costa Rica, son migrantes, son grupos migrantes, que tal vez eso no lo explica mucho en la historia, ¿verdad? Pero son grupos migrantes y llegaron a residir acá. Pero estas tumbas tienen pues características ya más sincretismo, significa que hay como características locales, pero también foráneas. Ahí se da con la llegada de esta gente símbolos en la cerámica de la serpiente plumada, de Tlaloc, que es el dios de la lluvia, del viento,
de otros dioses del panteón mesoamericano que van a aparecer tanto en jade como en cerámica, en piedra. Así es. Estamos en Huellas Culturales, un enlace al patrimonio, programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Estamos conversando con Vicky Novoa, arqueóloga y curadora del museo, sobre los objetos de jade, sobre el jade mesoamericano encontrado en nuestro país. Nos ha hecho una explicación sumamente apasionante sobre esta cuchara de jadeíta con motivos mayas y nos ha hecho hincapié, y con esto quiero ir ya cerrando el espacio del día de hoy, del tremendo dinamismo de las culturas precolombinas a lo largo de un enorme territorio, y la importancia, doña Vicky, de recordar esto, de que había esa dinámica, había ese intercambio, y que todo eso influyó el territorio que hoy es Costa Rica, doña Vicky. Claro, hemos también, esta cuchara es como un ejemplo, pero tenemos una mano olmeca a la que le falta uno de sus dedos. Es una mano de las más antiguas, digamos, está como 950 antes de Cristo, elaborada en el área olmeca, y llegó hasta acá. Es prácticamente un objeto único. Tiene también esa ruta de traslado hasta esta zona. Tenemos otros objetos que son pues claramente hechos en el área maya, pero encontrados en el área de Costa Rica. Entonces, vean esta forma, y por eso el hincapié es que las sociedades son dinámicas, son sociedades que no importa si no hablas el mismo idioma, pero sí puedes hacer toda una interconexión regional. Hay interconexiones, como se habla ahora con todo eso de los movimientos, las redes culturales que se dan por mar, por tierra. Hay mercaderes especializados, y algo importante que tal vez no especifique en la parte mesoamericana es que ellos llegaron al Estado, ya a lo que era el Estado. Son civilizaciones estatales. Uh-huh. Por eso están las grandes pirámides y está todo esto de los distritos y pueblos que llegaron a ese Estado. Ellos llegaron, nosotros llegamos al pre-Estado, es decir, llegamos al cacicazgo. Ellos siguieron ya la ruta de civilización. Cuando llegaron los conquistadores, encontraron ya reyes y ya todo esto, cosa que no teníamos en esta área intermedia. Uh-huh. En la parte de Suramérica, los andinos llegaron al Estado también. Llegaron digamos, en el estadio político, estarían en el Estado. Y nosotros quedamos en la parte cacical. Pero lo interesante es que al ser una zona intermedia tenemos influencia del sur y tenemos influencia del norte, así que eso hace muy interesante la historia del territorio que ahora conocemos como Costa Rica. Doña Vicky, así como usted lo cuenta, espero que mucha gente se emocione y después de este programa vaya y compre su tiquete para conocer más de esto en el Museo del Jade y la Cultura Precolombina. Recuerde que las entradas se compran solamente online, museodeljade.ins, en el medio cr.com. El horario del museo de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Doña Vicky, como siempre, muchísimas gracias. Sí, claro, y también busquen en las redes porque a veces hay ofertas para los nacionales, entonces pueden estar atentos a las redes. Atentos a las redes. Y de Facebook y de Instagram, ir a ver estos objetos que son únicos. Así es. Son únicos. Pueden verlo ahí, estos movimientos, estos objetos mesoamericanos son únicos, encontrados a nivel local. La historia está viva, así que vaya y véala y aprenda mucho en el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Gracias a Vicky Novoa, arqueóloga y curadora del Museo del Jade. Se despide su anfitrión César Barrantes. Hasta acá, Huellas Culturales. Hasta aquí, Huellas Culturales, un enlace al patrimonio.